Bueno, 18:24 y aquí estamos nosotros de regreso. Vamos a comenzar también con nuestra mirada, con nuestra perspectiva desde Santiago del Estero. Algo habíamos anticipado ya en la apertura, pero vamos a sumar también ahora a esta tarde aquí en vivo, en nuestros estudios, al analista político, el doctor Enrique Zuleta Puceiro. Así que, Rafael, le vamos a dar la bienvenida al doctor. Bienvenido, Enrique. Encantado, Rafael. Un lujo que se da Canal 7, ¿eh? Por supuesto, siempre Bueno, acompañando a los santiagueños. muchísimas gracias. Antes de empezar a analizar ninguna cifra, ningún número, con tu experiencia política de tantas elecciones, leer el resultado de una elección presidencial es fácil. Ganó fulano o ganó mengano. Leer el resultado de una elección legislativa es mucho más complicado, porque más allá del triunfo electoral en cada una de las provincias, en cada uno de los distritos, está la lectura nacional de las fuerzas políticas, oficialismo y oposición, quién está mejor o quién está peor, y encima en la Argentina se suma la provincia de Buenos Aires, ese monstruo electoral que tiene el 37% de los electores y que tiene una lectura particular que a veces supera la nacional, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Bueno, es una elección intermedia, son 24 elecciones que por una razón diría yo, de análisis porteño, se plantea eso como si fuera la elección del país, pero en realidad cada provincia tiene su lógica propia, tiene su dinámica. Los gobernadores son muy fuertes, los intendentes son muy fuertes, y se están en estas elecciones donde no se vota poder provincial, se están sustanciando cosas generales. Los oficialismos en general están sustanciando su grado de unidad, porque es una unidad heterogénea. El oficialismo del Frente de Todos tiene 5 componentes básicos muy heterogéneos que ha costado amalgamarlos para una elección, para un gobierno, sí, bien para una elección. Y en cambio en la oposición hay 19 distritos donde la oposición juega a veces a vida o muerte. Es radicalismo o PRO o otros partidos. Los datos más centrales son esta fragmentación, pulverización del sistema de partidos. Entonces hay varias lecturas. Las provincias leerán desde las provincias. Hasta qué punto los gobernadores han reflejado o no en sus votos aquí lo que representa a nivel nacional. En muchos casos, en la inmensa mayoría, no se están jugando nada. Es el piso de un gobernador esta elección intermedia. El techo va a estar allá a final de año, cuando discuta más cosas, en el caso de Santiago del Estero o de Corrientes, discuta ni más ni menos poner en marcha o no un nuevo periodo de gobierno. Santiago del Estero tiene pendiente eso en Santiago, lo hizo la semana pasada Corrientes, que ya ha resuelto la elección provincial. Entonces es muy importante que sepamos que las PASO son una elección estratégica para muchas fuerzas políticas nacionales, con menos significado institucional del que nos pensamos. En todo caso es un significado importante para los partidos, no para la gente ni para la estructura, vamos a decir, del país. Es un invento argentino el de las PASO, la verdad es una cosa que no hay ningún país que haya imitado esto. Yo diría que en la lectura tenemos que ser cautos y mirar aspectos institucionales, aspectos políticos de los partidos, aspectos de la dinámica nacional, económica, pandemia, etcétera, y aspectos de la dinámica local. ¿Hasta qué punto las provincias empiezan a respirar con una voz propia? Enrique, le quería preguntar a propósito de lo que usted dice, habla del concepto de pulverización. Le pregunto, para los partidos no oficialistas, los partidos chicos, digamos, ¿es saludable esta dispersión de votos que se observan en circunstancias como estas, como en las PASO? Hay dos lecturas. En todas las provincias, yo estoy trabajando en 10 o 12 provincias, hay dos lecturas. Hay unos que piensan, esto es bueno porque permite emerger, hacer política, con muy poco, juntarnos, armar una plataforma, ir para adelante, ya veremos si podemos o no cumplir mayores objetivos. Entonces, aquí nadie nos obliga a hacer una interna, tenemos que postergar, no hay poderes que se pongan arriba de nosotros mismos, vamos tranquilos. Mendoza, por ejemplo, que es mi provincia, que son 3 partidos políticos, en este momento hay 7 partidos políticos en 7 alianzas con 40 partidos políticos. Entonces, todo el mundo encantado, porque cualquiera hace su partido, se junta con 2 o 3 amigos. Hay partidos como el Partido Demócrata, que prácticamente había desaparecido, tenía 3-6%, tiene en este momento 6 fracciones. Entonces, claro, todo el mundo encantado, además ha logrado convocar independientes, periodistas, economistas, muchísima gente del mundo de la sociedad civil, ONGs,
Eso es la parte buena. La parte mala, desaparece la democracia interna de los partidos. No hay ningún esfuerzo en ningún partido por clarificar ideas, por encontrar consensos, por ponerse de acuerdo en nada que tenga que ver con el corto, medio y largo plazo. Entonces flotan individuos rodeados de equipos de campaña y es muy difícil que eso pueda operar como un factor de regeneración de las fuerzas políticas. ¿Es bueno o malo que haya partidos? De un punto de vista, no quiero ser relativista, pero es así. Sí. De un punto de vista, es bueno que los partidos cedan el lugar a la gente y otras formas de organización social y de legitimación política, pero es malo en el sentido de que no conocemos democracias fuertes, sino que no tengan partidos políticos fuertes. A Alfonsín le gustaba decir mucho que es fácil ganar elecciones sin partidos políticos, pero es imposible gobernar países sin partidos políticos. Y esta experiencia, tanto del PRO como ahora de Alberto Fernández, con organizaciones fuertes, alianzas para ganar elecciones que no pueden después armar ni una cola de jubilados, que tienen una incapacidad absoluta de gestionar aspectos que en otro sentido serían muy fáciles. Qué sé yo, si uno le encarga a un intendente que distribuya un bono, que ponga en marcha una cola, que vacune a un intendente, por no decir un gobernador, lo hacen perfectamente. Hay ciertos lugares donde el gobierno, particularmente en los lugares locales, los poderes locales, resuelven muchos problemas que a niveles generales no resuelven. Está lleno de gente que hace política y no tiene quid, no es encima responsable inscripto. Jamás en su vida administró nada. Y eso viene porque al no haber partidos políticos, al no haber democracia interna, al no haber peso específico, ni contraste de ideas, ni de pareceres, ni de vamos a decir, ni de significaciones mayores, se puede hacer, es gratis. Insisto, hay un aspecto positivo, un aspecto negativo. Es una situación compleja que tenemos que aprender a analizarla con herramientas complejas. Tampoco pueden acceder tan fácilmente en estas condiciones al poder, a ejercer el poder. No, es fácil ganar elecciones. Ahora, ¿y quién gobierna? Pues gobernar no solo hay que persuadir, hay que tener autoridad, hay que tener conocimiento, hay que tener capacidad de riesgo, hay que tener sobre todo una capacidad para invertir el capital político en lo que se necesita, que es hacer las transformaciones. Eso es muy difícil. Entonces me parece que hay una cosa que es débil. Pero yo insisto, mañana voy a publicar un artículo interesante, seguramente para este debate en el Liberal, si puedo. El sistema no representa, no incluye, no sana, no da de comer, no educa, pero ¿sabes qué? Funciona. En Chile dejó de funcionar, en Perú dejó de funcionar, en México dejó de funcionar. En Venezuela, en Ecuador, en toda América Latina el sistema ha dejado de funcionar. Funciona desde el punto de vista electoral e institucional. Funciona. Desde los resultados de la gente va muy mal, ¿no? Porque pobreza. La política ha perdido una batalla cultural. La batalla cultural la ha perdido. No hay ningún dirigente político que hoy pueda estar al tope en la evaluación de desempeño positivo, regular o negativo. Ninguno. Están todos en la curva de abajo. Segundo, es muy difícil que un dirigente político logre imponer sacrificios en nombre de beneficios futuros. Síganme, no lo voy a defraudar, ¿no es cierto? La historia me absorberá. Toda esa frase que conocíamos, olvídate. La gente no está dispuesta a invertir esperanzas en la política. Ahora, esto es complicado. Ahora, así todo, insisto, es un sistema que está funcionando. Tiene posibilidades de regenerarse. Salen figuras, gobernadores, intendentes, se regeneran ciertas fuerzas políticas. Hay partidos, por ejemplo, es el caso del radicalismo, que ha logrado incorporar gente muy notable, como es el caso de Manes. Sí. Son figuras que, ¿cuánto tiempo hace que no veíamos incorporarse a la política a figuras que no tenían nada que ver con la política? No les resultó ni le está resultando fácil, ¿no? La corporación política no lo deja entrar. Ojalá que ese hombre tenga, además de una gran inteligencia, una gran capacidad y sentido común para darse cuenta cuánto pesa y cuánto mide. En la eso es muy difícil aceptarlo, te puedo aceptar. Es muy difícil aceptar, muy difícil perder elecciones. Claro, recuerde que apenas asomó el perfil, asomó la cabeza de Manes, Carrió salió a compararlo con Elegante. Los grandes figuras políticas se caracterizan por su capacidad para saber perder, no para saber ganar, porque saben darle la relatividad a las cuestiones de la democracia. A mí me parece que tenemos una prueba muy grande, es una elección estratégica en el sentido de que se juegan muchas cosas distintas, complejas, pero además es una elección profundamente, nos vamos a acordar siempre de esta elección, porque es una elección que ha renovado muchas cosas, ha activado varias células dormidas, de la cual puede salir realmente un camino de consolidación o puede salir un camino de disolución y de fragmentación como el que ha llevado a la catástrofe a países como Colombia, como Chile. Miren lo que está pasando en Brasil.
La democracia tiene problemas graves. Y la Argentina está funcionando. Podemos hablar, y ese es otro programa, o más tarde lo podemos hacer, ¿qué hace que esto funcione? ¿Qué hace? Probablemente haya muchos factores y no podemos encontrar una explicación unilateral. Enrique, me quedé con un punto. Cuando hablaste de la atomización de los partidos políticos, de la multiplicación de candidaturas en distintas provincias, todo eso va a un resultado electoral que se conforma en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Aparentemente, por todos los análisis que se vienen escuchando, vamos a seguir teniendo un equilibrio, un empate, en las cámaras, donde va a obligar a la negociación o a algún tipo de diálogo. Pero también, conociendo la historia de la Argentina y de esos diputados, legisladores que se van sumando, también se empiezan a producir saltos después, ¿no? Y traiciones a sus electorados. No, y sobre todo toda esa especie de situación, vamos a decir, delicuescente, flu, en el cual cada uno se siente autorizado para ese tipo de salto político. La política pierde carácter, pierde contextura, pierde capacidad de compromiso y se produce un fenómeno de empatía, porque vos sabés, la empatía, ¿qué quiere decir? La gente cansada cansa, la gente harta, harta, la gente entusiasmada, entusiasma. Claro. Una política de gente negativa, escéptica, autorreferencial, poco generosa, incapaz de compromiso, etc., genera en la sociedad exactamente la misma actitud como una suerte de simetría. Eso se llama empatía. Claro. Y no se improvisa, eso no se hace con propaganda ni con publicidad. O la tenés o no la tenés. Muy bien. ¿Y qué opinas vos de la presencialidad o del ausentismo? Se habló mucho de esto de la participación o no, del miedo a la pandemia. Da la impresión que al bajar dramáticamente los casos, la gente se animó más. Hubo en general un buen clima en todo el país como para ir a votar. ¿Consideras que va a ser bajo el nivel de votantes? Bueno, tenemos una serie de provincias y municipalidades que han hecho elecciones. El promedio de la abstención ha sido entre el 12 y el 15%. Hay provincias donde hubo un poco menos corriente, se votaba gobernador. Hay otras donde puede llegar a superar el 15%. Aquí daba la impresión en las bocas de urna de esta mañana, tanto la de la provincia de Buenos Aires como las que he visto en Santiago, no supera, y no ir el voto en blanco no supera el 5%. Pero el voto en blanco es un voto difícil, porque la gente va a votar y vota en blanco. Es un voto medio de protesta, es un voto negativo. Ahora, el no ir a votar es fácil, porque creo que los aparatos políticos en ninguna provincia han funcionado, no hay estímulos, se vota al fin y al cabo boletas nacionales, ¿no es cierto? Estamos hablando de generalidades en una provincia, como son casi todas, que han aprendido a sentir lo propio. Hay un fuerte reflejo identitario. El cordobesismo, el correntinismo, el santiaguenismo, ya no son rasgos negativos de provincias que no ven el futuro y se refugian en sí mismos. Hay un fuerte énfasis en la identidad como columna vertebral de la política. Entonces eso hace que una elección en la cual no se están debatiendo cuestiones de identidad ni cuestiones de todo o nada local, con liderazgos más bien light, porque tanto el Frente de Todos pone liderazgos que no son dirigentes, caso Tolosa Paso, caso Leandro Santoro, en cada provincia ha puesto gente muy light, como diciendo, la oferta somos nosotros, Cristina, Massa, Fernández, Máximo, somos nosotros, el Frente, es la unidad, nuestra oferta es la unidad. Y por eso los candidatos no son candidatos de relevancia política. En el caso de la oposición, no, ellos se han ido a una discusión de egos muy grande, muy complicada, porque tienen 9 candidatos. Contábamos esta mañana 9 personas y quieren ser presidente. Quieren ser presidente Bullrich, y Macri, y Lustó, y Manes. Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, todos quieren ser presidente. Nadie quiere ser... En el 2009, por ejemplo, el kirchnerismo perdió la elección de la provincia de Buenos Aires. Narváez le ganó a Néstor Kirchner. A nivel nacional sumó 2 votos, 2-3% más el oficialismo. Sin embargo, el movimiento opositor ocupó todo el Congreso, se llamó el Grupo A, ¿se acuerdan? Casi todas las comisiones. Ahora, tenía 9 candidatos presidenciales. Ricardo Alfonsín, Wiener, Carrió, Macri, Sanz. Ninguno hacía 1, más 1 menos 1. Cristina Kirchner reaccionó, le sacudió una ofensiva de leyes nacionales disruptivas que dividieron a esa oposición
ley de medios, reforma de la justicia, matrimonio entre iguales, varias reformas de contenido cultural, digamos, y le ganó por 52% de los votos 2 años después. Porque esas 10 personas eran 10 egos, ninguno de los cuales estaba dispuesto a ser segundo de nadie. Claro, iban divididos aparte. Totalmente divididos, se empezaron a pelear y cualquier tema que les largara de cierta envergadura que le interesara a la gente, atravesaba en horizontal y dividía esa fuerza política. Fue una actitud muy inteligente, basada en un desprecio hasta cierto punto de ese tipo de figuras, que son grandes egos, que se colocan por encima de la política y se colocan en una posición en la cual es muy difícil escuchar a la gente. Claro. Enrique, estos resultados de hoy, ¿pueden cambiar dramáticamente en noviembre? Pueden cambiar dramáticamente en noviembre. En primer lugar, yo creo que en noviembre el gobierno habría triunfado en el tema central en la vacunación. Hoy hay un 51% que tiene la segunda dosis. Yo estoy seguro que en noviembre va a haber triunfado en la vacunación, pero muy rotundamente. Puede haber activado la economía, particularmente el tema de las exportaciones. Puede arreglar con el fondo, puede arreglar con el campo, puede reconocer la importancia de ciertas políticas pro mercado en temas claves como es la carne, etcétera. Y en ese caso no hay ninguna razón para que la gente tenga una furia para un voto castigo para buscar cualquier candidato del otro lado. Claro. En las provincias... Pero también le puede estallar la inflación, ¿no? Más también aún. le puede, si ocurren estas cosas no le va a estallar la inflación. Claro. Ahora, Claro. si no hacen nada en eso, le va a estallar y vamos a salir con una hiper. Pero tienen 2 meses para acomodarse, ¿no? En función de los resultados que obtengan ahora. Esperemos que lo sepan leer. Son gente inteligente y además lo que triunfa, si llega a triunfar la candidatura de Tolosa Paz en la provincia, y eso significa que va a ganar por 5 puntos a nivel nacional, es posible que digan, mira, la verdad que hemos zafado, porque hemos perdido una batalla cultural, estamos en el límite de nuestras posibilidades en todos los temas económicos, estamos al borde del abismo, tenemos una caída de imagen de presidencial terminal, Sí. tenemos gravísimos problemas de imagen con todas las figuras, menos con Massa, con todas, fundamentales, y encima hemos ganado. Bueno, esto funciona, EPUR se mueve, Claro. hagamos un esfuerzo para hacer que funcione bien. Puede ser eso, es gente con capacidad de gobierno y después están los gobernadores. Yo quiero de una parte en los gobernadores. Los gobernadores están sólidos, saben a dónde van, ven la salida, conocen los problemas, han administrado la pandemia, han resuelto muy bien lo de la coparticipación, ha subido la coparticipación notablemente respecto al año anterior. Están en condiciones de ponerle condiciones al gobierno nacional. ¿Cómo se espejaría todo esto en el nuevo Congreso? Bueno, en el nuevo Congreso vamos a ver, porque a mí me parece que es un empate, pero hay una cuestión que ya está en el Congreso. La virtualidad lo impedía. El Congreso quiere gobernar. Ajá. El Congreso quiere gobernar y tiene gente para gobernar. Porque Massa es un hombre de gobierno, llega Cornejo, llegan una cantidad de exgobernadores, gente con capacidad de gobierno. Esa gente generacionalmente no tiene cuentas pendientes unos con otros, porque esa cuestión, vamos a decir, de todo o nada, peronismo antiperonismo, es una cuestión bastante porteña. En las provincias eso no existe, hay mucha capacidad, pertenecen a una misma generación, son sub-50, han gobernado, ha sido intendente, ha sido gobernador, saben lo que es gobernar con presupuesto base cero, no comen vidrio. Esa generación que entra al Congreso tiene capacidad para hacer cosas. Ahora, ojo con el presidencialismo. Porque todos los acuerdos de políticas que se han hecho en el mundo, Moncloas, digamos, Sí. se han hecho en regímenes parlamentarios. Porque cuando llega el presidente y mira el horizonte y se ve proyectado hacia el futuro, les aseguro que es muy difícil que escuche y que desarrolle los esquemas de realismo que llevan a los grandes acuerdos nacionales. No se recuerda, Perón lo hizo porque era inmenso en el momento en que lo hizo. Pero no muchos. Alfonsín lo logró hacer para la ley de defensa y para la ley de seguridad nacional, pero no pudo más allá. Claro. Y ¿vos los ves a las dos coaliciones, oficialismo y oposición, manteniéndose en número o vos ves la posibilidad de que una de las dos se parta? Son muy heterogéneas. El PRO nada más tiene 5 fuerzas adentro, ex radicales, ex peronistas, ex ONGs como Rodríguez Larreta o el caso de Vidal. Tiene gente que viene, vamos a decir, de sectores porteños muy antiperonistas, ¿no es cierto? Fernando Iglesias.
yo te diría, extremistas, y tiene un sector de ex empresarios, jóvenes, hijos y nietos, que estuvieron y les fue muy mal, pero que esos son 5 tribus distintas, no tienen nada que ver. Es decir, un radical o un peronista, Ritondo, vamos a poner un peronista o un radical como puede ser Lombardi, Sí. no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en el sentido político, pero tienen todo que ver que son amigos de toda la vida, han estado en los gobiernos, son amigos personales, tienen mucho dinero todos ellos, y se entienden, te puedo asegurar que se entienden. Claro. Eso por el lado de la oposición. Por el lado del peronismo las cosas son más fáciles, porque son gente joven, no tienen hipotecas ideológicas, y la verdad de las cosas que incluso algunos, los de la Cámpora, están llevando tareas de gestión muy comprometidas. Y esa gente va a aprender, no va a hacer cosas locas, porque manejar el ANSES, o manejar el PAMI, o manejar el Banco Central, son actividades que van poco a poco enseñándote cómo es la realidad. Yo en eso soy bastante optimista. Claro, doctor, cuando usted se refiere a han perdido la batalla cultural o a este fenómeno cultural, puntualmente, ¿a dónde apunta? Valores, Valores. idea del futuro, sociedad mejor, sociedad buena, educación, Claro. salud, relaciones exteriores. En todos esos temas el gobierno está por debajo del 20%. Y la oposición tiene el 70, el 80, pero no tiene candidato. Le pasó a los demócratas en Estados Unidos. Durante 20 años, después de Reagan, los demócratas tenían los mejores intendentes de todo Estados Unidos. Tenían Miami, Chicago, Nueva York, Washington, pero no tenían un candidato. Hasta que llegó Bill Clinton, Claro. tuvieron 20 años con muy buenos intendentes, con muy buenos legisladores, pero sin ninguna capacidad para articular una propuesta nacional. Ahora, a propósito... Eso puede pasar, ¿eh? Claro, a propósito de lo que Ganaste dice-